Pues sí, la editorial francesa L'Harmattan acaba de editar la traducción del libro Ética para empresarios del economista argentino Bernardo Klicksberg, texto que se añade a la lista de bestsellers que ya ha multiplicado como primero la gente que ha escrito mano a mano con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Bernardo Klicksberg, doctor en ciencias económicas, ha realizado a escala internacional una verdadera revolución en la manera de pensar la acción pública y las empresas sobre la cooperación internacional y la educación universitaria en diversos puntos clave para el desarrollo. Y para hablarnos de este libro y de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad en estos albores del siglo XXI, Bernardo Klicksberg ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, doctor Klicksberg. Es un gusto estar en este espacio tan calificado. El placer es nuestro. Sobre todo ha venido maravillosamente acompañado de María del Carmen Esquef, que es embajadora de Argentina aquí en París, en Francia. Muy buenas tardes, señora embajadora. Buenas tardes, muchas gracias. Permítanme que explique antes que nada, doctor Klicksberg, que nació en Buenos Aires en 1940, si no me equivoco, en el seno de una familia de origen polaco, sin grandes recursos materiales, pero he leído con grandes valores morales. Ese fue el germen de su interés por la ética en el mundo de la empresa y de la economía, los valores morales de su familia. Sí, mis padres eran inmigrantes judíos que vinieron de Polonia, de las persecuciones, los pogroms, y no tenían ninguna carrera porque había números clausus, no podían estudiar los judíos en la escuela secundaria ni en la universidad en Polonia, pero tenían los valores que ha exaltado Amos Oz, esa civilización judía de Europa Oriental, del Yiddish, que ganó el premio Nobel a través de Isaac Bashevis Singer, que era una discusión permanente sobre el futuro del mundo. La llevaron a su hogar y nosotros, desde que nos levantamos los tres hermanos hasta que nos íbamos a dormir, discutíamos con mi padre y mi madre el futuro del mundo, de cada uno de sus lugares, de la Argentina. La agenda de mis padres era los problemas del ser humano en el mundo. Así que aprendimos inmensamente y nos transmitieron los valores bíblicos, en donde la justicia social es un elemento central. Esto que Bernard Henry Levy menciona como que la Biblia es el libro más libertario de la historia del género humano, dice Henry Levy. Tiene fundamentos para decir eso porque la noción de justicia social es muy fuerte. Los héroes más perfectos de la Biblia, casi todos los héroes de la Biblia tienen aspectos positivos y negativos. Los más cercanos al ideal son los profetas. Y los profetas se levantaron contra los poderosos, fueron a la cárcel, fueron torturados, fueron asesinados. Isaías, Jeremías, Amós, Osías. Nosotros aprendimos todo eso en nuestro hogar, pero no solo de la palabra. Mis dos padres, de recursos muy modestos, vivíamos 5 en 60 metros cuadrados, escasos. Mis dos padres se dedicaban a meterse en toda causa noble que había a su alrededor y en ayudar a todos los vecinos de la cuadra. Todos los seres humanos eran muy importantes para ellos. Yo hice 5 carreras universitarias, 2 doctorados, pasé por muchísimos lugares de formación, pero mi hogar fue el lugar absolutamente central. 5 carreras universitarias, 2 doctorados, eso es janovismo universitario. Sí, es peor todavía. Yo no sé, no le aconsejé eso a mis hijos y no se lo estoy aconsejando a mis nietos. Pero había una lógica, que mis padres daban todo por nosotros y la satisfacción mayor para ellos era que viniéramos con buenas calificaciones y con más títulos. Entonces juntamos una cantidad de buenas calificaciones. Yo egresé con medalla de oro, para lo que había que sacar la máxima nota en todas las materias. Lo hice con grandes sacrificios, pero el premio era inmenso, porque esa era la felicidad mayor para mis padres. Cuéntanos, doctor Klicksberg, ¿qué es lo que le llevó a la economía? ¿La situación de Argentina en aquellos años 60 o el desigual reparto de la riqueza? Sí, he transitado por distintas etapas en mi pensamiento, pero el tema central es cómo mejorar la vida de los seres humanos. En la Biblia hay un
especie de 11º mandamiento que se llama que la misión de cada ser humano es mejorar el mundo, que estamos para mejorar el mundo, ¿no? Y eso me ha acompañado toda la vida. Entonces fui tratando de ver cómo, desde el punto de vista de un científico social, de un intelectual público, es posible mejorar el mundo. Y entonces comencé por la gestión pública y he escrito mucho sobre administración pública, y después la reforma del Estado, después la lucha contra la pobreza de frente, y después, según dicen, inventé una nueva disciplina que es la gerencia social, cómo utilizar el conocimiento con un enfoque interdisciplinario para mejorar todo lo que hacemos en inclusión social. Y después me puse a discutir frontalmente la economía desde una perspectiva no tradicional que comparto con Amartya Sen. Los dos juntos hemos creado otra disciplina que se llama la ética para el desarrollo, Ethics for Development, que es reenfocar toda la economía desde la perspectiva que la economía tuvo cuando nació, porque cuando nació de la mano de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, era una ciencia moral, se autodenominaba una ciencia moral. Y eran profesores de filosofía. Stuart Mill era profesor de filosofía en Glasgow, de filosofía moral. Después se convirtió en lo que el Papa llama la economía, la creadora de economías que matan, se llama el Papa Francisco, ¿no? Dice, esta es una economía que mata. Y yo predico en mis 64 libros otro tipo de economía, que es, yo la llamo una economía con rostro humano. Y muestro que es posible, que existen varios países que tienen economías con rostro humano, fundamentalmente los nórdicos están a la cabeza de eso, y que los pueblos del mundo, por distintos caminos, pero todos quieren una economía con rostro humano. En Europa estamos en plena crisis de Volkswagen. Son empresas que tienen problemas morales. ¿Cómo se puede responsabilizar a las empresas para que su gerencia sea ética o más social? Mi libro fue escrito unos meses antes de Volkswagen, por eso no pudo incluir Volkswagen, pero predice Volkswagen. El que lea el libro, que está disponible, hoy lo vamos a presentar en la mansión de América Latina a las 7 de la noche, el que lea el libro se va a encontrar con que allí está explicado que va a pasar Volkswagen. La mayor empresa de autos del mundo, 11 millones de autos contaminados que emiten nitrógeno tóxico, y ahora otro millón más de autos contaminados que emiten dióxido de carbono. La discusión está muy centrada en, evidentemente hay una cultura de la organización, falta de todo valor ético, pues no fue una persona, fue un equipo enteros, según las primeras investigaciones de la propia empresa, están los que sabían y llevaron adelante todo, y están los que sabían que estaba sucediendo y no dijeron una palabra, ¿no? Así que hay una cultura corrupta éticamente en la organización que hay que revisar, evidentemente. Pero además de todo eso, la discusión nos está enfocando en un punto central, digamos, desde la perspectiva Klicksberg, que ve la ética, y qué pasa con los pulmones de los millones de ciudadanos americanos que absorbieron nitrógeno tóxico, y de la gente en todo el mundo que está absorbiendo dióxido de carbono. O sea, porque el tema no es solo que bajaron un 40% las acciones de Volkswagen y que va a tener multas, porque todos los propietarios de automóviles intoxicados le van a hacer su juicio. El tema es que es una contribución muy significativa al envenenamiento del medio ambiente y de la atmósfera, que sabemos que hoy los ambientes tóxicos, la Organización Mundial de la Salud fue una de las pocas voces que se alzó para denunciar estas consecuencias de este crimen ecológico. Digamos, el Golfo de México fue un crimen ecológico gigantesco, ¿no? Pero atentó contra la naturaleza. Acá es directamente hay un trade-off, ¿no? Más ganancias y competitividad para Volkswagen, con motores más potentes a cambio de los pulmones de los consumidores. Además es un crimen a fuego lento. Un crimen a fuego lento, silencioso,
y en donde, por lo visto, en la cultura corporativa no había antídotos para pensar en los pulmones de los ciudadanos comunes que no tienen por qué respirar a la fuerza de 11 millones de carros, una contaminación de esta magnitud. Mi libro explica que la empresa privada, que es muy importante para todas las economías, debe asumir responsabilidades, pero no son las responsabilidades tradicionales. Normalmente estamos acostumbrados a que si las empresas cumplen con las leyes, pagan los salarios, pagan las cargas sociales, son buenas empresas. No, son empresas legales, no son empresas ilegales. Lo de Volkswagen fue absolutamente ilegal, violó todas las leyes y además deliberadamente usó la tecnología más avanzada para engañar a los inspectores de la Agencia de Control de Estados Unidos. Pero además, las empresas no tienen solo que cumplir con las leyes. Las empresas piden apoyo permanentemente para sus actividades, deben tenerlo, pero deben ser ciudadanos ejemplares. Y eso implica mucho más. Hay una zona que yo la llamo en mi libro, que se me atribuye su invención, una zona gris en la toma de decisiones en la empresa privada. Está lo que está prohibido por la ley y está lo que está aprobado por la ley. Pero hay una zona gris que son cosas que no están discutidas por la ley, porque la ley no es deseable que se meta en cada detalle, pero que están prohibidas por la moral. ¿Qué pasa cuando se inventa un medicamento, como sucedió ahora hace 3 meses por parte de un laboratorio muy importante, que cura la hepatitis C? Y que cuesta millones. Y que cuesta $100.000 la píldora. Entonces se cura la hepatitis C, hay 300 millones de enfermos con hepatitis C actualmente en el mundo. Los medicamentos anteriores no lo curan, tienen un porcentaje bajo de curación y duran años y años. Este cura en 3 semanas, es una maravilla. Pero le puso el laboratorio a la píldora $100.000 a cada uno. Entonces, de los 300 millones de enfermos de hepatitis C, ¿quién se salva, no, con este precio? Entonces, eso no está penado por la ley, pero moralmente, y yo lo comparo, porque tenemos en el mismo género humano tenemos los casos opuestos, ¿no? Y en mi libro menciono las buenas y las malas prácticas. Con Jonas Salk inventó uno de los descubrimientos más importantes de la historia del género humano, ¿no? La vacuna contra la poliomielitis, en una época histórica donde la poliomielitis se extendía, es contagiosa, y los niños de todo el planeta estaban en peligro, ¿no? Uno de los chicos que fue afectado por la poliomielitis fue nada menos que Franklin Roosevelt. Lo recuerdan en el sillón de ruedas, ¿no? Salk inventó la vacuna y vinieron todos los laboratorios grandes a pedirle que entrara en sociedad, porque era el producto del siglo, ¿no? Y Salk dijo ese día, y esa fue su frase final sobre el tema: ¡ah, patentes! ¿Es que acaso se puede patentar el sol? Yo dono esto al género humano y nadie lo va a poder tocar jamás. Lo dono al género humano. No puede ser objeto de propiedad privada la vacuna contra la poliomielitis. Sí. Igual que el laboratorio internacional que decidió cobrar $100.000 la pildorita. Difícil de tragar esa píldora. Así que ahí la zona gris, donde se toman decisiones que no son ilegales, pero que con frecuencia, si no se tiene los valores morales en orden, pueden ser absolutamente inmorales y totalmente dañinas. Y en esa zona gris se instala mi libro, que es un llamado a los empresarios a la reflexión sobre sus responsabilidades. Deben tener todos los apoyos, pues son una máquina de producción muy importante para la economía, pero no están exentos de las responsabilidades. Manejan tecnologías como las gerenciales y las financieras que pueden producir mucho bien o pueden producir mucho mal. Y me refiero especialmente a la crisis del 2008-2009. Las malas prácticas financieras llevaron a la mayor caída de la economía mundial desde 1930 y le amargaron la vida a los 7.000 millones de habitantes del género. Quedó el 1% que obtuvo ganancias muy grandes con la crisis del 2008-2009, pero el 99% declinó su nivel de vida.
Doctor Klicksberg, como asesor especial de la ONU y de otros organismos internacionales como la OIT, me hablaba, o la OMS, imagino que ha tenido la oportunidad de conversar con más de un jefe de Estado. ¿Cómo suelen recibir esas ideas de gerencia social que les transmite? Sí, estoy asesorando actualmente a varios presidentes, si le puedo decir. El presidente de República Dominicana es Danilo Medina, tiene un 85% de popularidad en las encuestas, y me ha pedido que sea su asesor principal en temas sociales. Toda idea que agrego, tengo 40 años de luchar contra la pobreza en el mundo, en más de 30 países, es recibida con el apremio de cuando entrego la propuesta concreta. El presidente duplicó el presupuesto en educación, extendió jornada completa de educación para los chicos, que en la gran mayoría solo tenían unas pocas horas de educación. Estoy preparando un plan a 4 años, en donde el objetivo central del presidente, cuando me convocó, me dijo: doctor Klicksberg, yo leí sus libros, no nos conocíamos personalmente y estoy muy interesado en que sus ideas las apliquemos acá. El objetivo central es eliminar totalmente la pobreza extrema de República Dominicana, llegar en 4 años a 0% de pobreza extrema. ¿Eso es un sueño? No es ningún sueño, porque No es una utopía querer erradicar la pobreza. En Uruguay, en los 8 últimos años, se erradicó totalmente la pobreza extrema. Es decir, con un modelo inclusivo totalmente, y con 2 presidentes, Tabaré Vázquez y Mujica, totalmente comprometidos con ese modelo. Mis ideas han sido muy utilizadas en el Uruguay en materia de gerencia social. La pobreza en Uruguay bajó del 39% antes de que comenzara Tabaré Vázquez a 11% actualmente. Y la pobreza extrema está en 0%. Fue eliminada la pobreza extrema. Así que he encontrado presidentes absolutamente receptivos. Tengo casi una lista de espera en este momento, porque mi tiempo ya no da. A otros para muchos todas les las cuesta. demandas que hay de economía con rostro humano. A otros muchos presidentes les cuesta más invertir en educación o sanidad que en defensa, ¿no? Sí. Y no es tema solo de los presidentes, sino que los presidentes significan grupos de presión, son presionados de distintos costados. La cosa es cómo definen. Le cuento una intimidad. Somos muy cercanos con Lula, ¿no?, que es el presidente que sacó más gente de la pobreza de toda la historia de América Latina. Se estima que todos los organismos internacionales coinciden que durante esos 8 años 40 millones de brasileños salieron de la pobreza y se convirtieron en pequeña clase media. Y el otro día tuvimos un diálogo por televisión y le preguntó: presidente, usted cuando lo nombraron, enseguida le cayeron todas las presiones de los grupos económicos, los grupos políticos. Usted prometió muchas cosas y muchos presidentes se quedan con las promesas y ceden a las presiones y son cooptados por algunos de los grupos de presión y terminan haciendo una cosa totalmente distinta. Usted se mantuvo fiel y sacó a 40 millones de la pobreza. ¿Y cómo hizo para mantenerse fiel? Y me contestó desde la ética, no desde la ciencia política o no, muy desde la ética. Éramos 7 hermanitos, nos moríamos de hambre. Mi padre se había escapado de la casa, quedó solo mi madre para protegernos, era analfabeta. Nos protegió con alma y vida. Y ella tenía una norma: había muchas veces que no teníamos para comer. Lo poco que había se lo daba siempre el más débil de los hermanitos. Esa es mi norma en la política y en todos lados. Yo estoy jugado con los pobres porque no es por ciencia política sofisticada, sino es porque su mamá lo hacía, ¿no? Entonces hay Lula, que fue totalmente leal a los pobres, que lo sigue siendo, y que entonces logró una redistribución gigantesca en el Brasil, al mismo tiempo que un crecimiento inclusivo, fue en años muy importantes, y hay quienes traicionan a los electores. Doctor Klicksberg pone mucho a menudo como ejemplo a los países escandinavos por su buena gerencia social. ¿No será que tienen un mayor nivel de civismo?
de sentido cívico. Sí, digo, yo en mis trabajos destaco totalmente la idea de capital social. Uno de los componentes centrales de esto que se llama capital social, en una oportunidad de algunas conferencias en el Instituto de Altos Estudios Políticos de la Sorbonne sobre esto, sobre capital social. Es un capital inmaterial. Uno de sus componentes centrales es el civismo. Otro, es un agregado Klicksberg, son los valores éticos predominantes en una sociedad, que no son fijos, estáticos, ¿no? En el capitalismo salvaje, digamos, predomina lo que el Papa llama la avaricia desenfrenada, la codicia a toda costa. En el caso de los países nórdicos han cultivado sistemáticamente esto, no es que les ha llovido, que siempre fueron iguales, no. Finlandia era un país que no tiene ninguna materia prima estratégica de ningún tipo, ¿eh? Y los finlandeses hace 40 años emigraban hacia Francia, España, Italia buscando trabajo. Ahora han levantado una sociedad súper tecnológica con la educación más avanzada del mundo, ¿no? ¿Qué tienen en común Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, que encabezan casi todas las tablas de cualquier cosa que uno busque? Desde desarrollo humano hasta equilibrio ecológico, pasando por esperanza de vida o por eliminación de la discriminación de género. Tienen de común lo que yo llamo en mis obras la madre de todos los problemas y de las soluciones, que es el nivel de igualdad de la sociedad. Hay un proyecto nacional consensuado sobre tasas de desigualdad muy bajas, ¿no? Tiene el mejor coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, 0.25, frente al coeficiente Gini de toda América Latina, que es 0.51, por ejemplo, o a los coeficientes Gini que están desmejorando de todo el mundo desarrollado, ellos tienen la mejor igualdad del planeta Tierra, no mágica. Educación para todos de buena calidad, inversión en educación para todos de buena calidad, inversión en salud de buena calidad para todos, inversión en creación de empleo, potenciación de la pequeña y mediana empresa, etc. Bueno, es el mejor negocio que puede hacer un país con su futuro, apostar a igualdad. Cuanto mayor es la desigualdad, y hoy estamos en una desigualdad escandalosa totalmente en el planeta Tierra, peor va a ser la profundicidad de las crisis, la reducción del mercado interno de consumidores, la demanda deprimida, la falta de inversiones, la criminalidad, la desigualdad trae de todo eso. Y mi alarma es central compartiendo esta audición tan calificada. Hemos leído el informe de la semana pasada del Credit Suisse, que es sobre las desigualdades en el mundo actualmente, que es coincidente totalmente con el informe de hace 3 meses de Oxfam Internacional. 2 actores totalmente distintos, ¿verdad? El Credit Suisse y Oxfam Internacional, una de las ONG más prestigiosas del planeta. Los dos dicen que el 1% más rico, yo vengo siguiendo el tema en todos mis libros, hace 10 años el 1% más rico tenía el 43% del Producto Bruto Mundial. Era escandaloso. En este momento tiene el 50.4% del Producto Bruto Mundial. Pasó la mitad, lo que significa, según el Credit Suisse, que el 1% más rico tiene más que el 99% de todos los demás habitantes del planeta, todos juntos. Y esto más concentrado aún para que los lectores y quienes ven este excelente espacio tengan la visualización. 86 personas actualmente. El 0,01% del 1%, a su vez, tienen más que los 3.600 millones de personas de menores ingresos del planeta. O sea, 86 personas tienen más que la mitad de la población del planeta. Esto no es para ponerlo como a veces se pone en los medios. Les vamos a dar la lista de los 100 primeros y ver si el segundo pasó al tercero. Es horroroso para el género humano, porque sabemos hoy científicamente, en ciencia social, ya no hay casi nadie que lo discuta, que la desigualdad es nefasta para el crecimiento económico sostenido, es nefasta para el sistema educativo, porque se crea un sistema educativo para los pobres y otros para las élites, es nefasta para vivir en una sociedad en desigualdad, porque destruye capital social, destruye confianza, destruye lazos de solidaridad, etc. Esta es una tendencia peligrosísima, a tal punto que el Foro de Davos, estoy hablando no de la Universidad de París,
sino estoy hablando del Foro de Davos. En sus 2 últimos encuentros, los 6.000 empresarios más poderosos del planeta dijeron que las amenazas mayores que hay en el siglo XXI al planeta son 2. La ecológica, y sugiero a todo el mundo leer la encíclica, no hay documento más organizado, más serio que la encíclica del Papa Francisco, que termina de salir sobre el cambio ecológico, y la desigualdad, dijeron. Esas son las 2 amenazas más graves para el género humano. Ellos mismos están asustados de cómo la desigualdad está llegando a estos niveles, porque destruye en el camino todo. Los países nórdicos no es raro que sean las economías que más han evolucionado el planeta, no son perfectas, ellos tienen sus propias autocríticas, pero son las más evolucionadas del planeta, donde la gente vive más años, es más educada y tiene mejores lazos de solidaridad, tiene la menor tasa de criminalidad del planeta, entre otras. La igualdad. El ser humano nació para la igualdad. Precisamente la semana pasada pronunciaba el doctor Kligsberg una conferencia en Madrid acerca de esa encíclica de la que nos hablaba del Papa Francisco. El Papa Francisco está aplicando sugerencias sociales en los asuntos del Vaticano, que últimamente están un poco movidos. Sí. Tengo el inmenso honor de que cuando el Papa Francisco era el cardenal Bergoglio, o sea, el primado de la Iglesia Católica Argentina, me dio Dios el máximo premio de esa iglesia, de paso a mí, judío, activo, etcétera, que es el premio Juntos Educar, por toda mi trayectoria, etcétera. Así que lo conozco desde aquella época. El cardenal Bergoglio es muy consecuente con sus ideas. Entonces, una de las cosas poco conocidas es que mandó al sacerdote encargado de los temas sociales en el Vaticano a hacer un recorrido por el Vaticano y preguntar a la gente que vive en el suelo, a los homeless del Vaticano, con qué querían que se los ayudara. Entonces volvió y lo sorprendió porque dijo, pidieron algo que no sabíamos, que pidieron si podían tener un lugar donde ducharse, porque ellos huelen mal, porque no tienen ningún lugar donde ducharse, y entonces la gente se escapa de ellos porque huelen mal. Y entonces el Papa sacó una especie de decreto para toda Roma, porque él es el obispo de Roma, aparte de ser el Papa, para todas las iglesias de Roma, que toda iglesia tiene obligatoriamente que tener una ducha, jabón y toallas, y recibir a los homeless para que se puedan duchar. El Papa hace eso a nivel micro y a nivel macro. Ahora, cuando recorrió 3 países con mucha pobreza indígena, Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde lo fueron a escuchar 2 millones de personas sobre 8 millones de habitantes, lo que da idea de que nadie tiene la capacidad de convocatoria en el mundo que tiene el Papa Francisco. Y les dijo allí en los 3 países, les dijo las 3 T. Hagan las 3 T. Hay que asegurar el derecho a la tierra, que está vedado para las poblaciones indígenas en muchos lugares, o que se la están expropiando, digamos, las plantaciones de soja, etc. Hay que asegurar el derecho al trabajo, que es fundamental, y el derecho al techo. El derecho al techo. Esa es la plataforma del Papa, las 3 T. Es muy clara y supone salir de las grandes injusticias y marchar hacia la justicia social de los profetas, ¿no? Me dirijo ahora a María Carmen Esquef, que es la embajadora de Argentina en Francia. ¿Qué supone, señora embajadora, tener con nosotros aquí en París a una eminencia como es el doctor Kligsberg? Bueno, para la Embajada Argentina es un honor, realmente, es un honor. El doctor Kligsberg ha trabajado mucho en Argentina también. Y una de las cosas más importantes que ha hecho en Argentina ha sido medir una ayuda que tiene el gobierno argentino para salir de la pobreza, que es la asistencia universal por hijos, entre otros programas que se han aplicado y que han contribuido a varias cosas que las que dijo Bernardo aquí, que es mantener los chicos en la escuela por la educación y también asegurar la vacunación y por lo tanto la salud. Pero le decía, para nosotros es un honor tenerlo porque el tema de la economía con rostro humano es para Argentina, la Argentina de hoy, un objetivo muy, muy importante. Argentina hoy libra una batalla muy fuerte contra los llamados fondos buitre o fondos especulativos.
que la lleva a enfrentarse con poderes muy difíciles de combatir, en donde las quedan de lado o quieren ser dejadas de lado la soberanía de un Estado. En el caso del Estado argentino, que renegoció su deuda con 93% de acreedores, que aceptaron esa renegociación. Y hubo un 7% que no lo aceptó, y de ese 7%, un 2% son los fondos especulativos o fondos buitres. Y realmente a veces los estados quedan rehenes de estos principios poco éticos, digamos, en donde estos fondos que comprando bonos a un precio mínimo intentan ganar, por ejemplo, 1.600% de lo que la cifra que han comprado esos bonos. Entonces, para nosotros, le decía, es un honor porque el doctor Kligsberg puede dar otra visión de la economía, una economía que se preocupa por la gente, que se preocupa por el bienestar de la gente. Y yo aprovecho también para decirle que así como esta semana lo vamos a tener a Bernardo aquí, que para mí realmente es un orgullo y un honor, el jueves que viene vamos a tener en el mismo lugar, en la Maison de l'Amérique Latine, una conferencia sobre reestructuraciones de deuda soberana y fondos especulativos. Y también eso es interesante decir que los conferencistas van a ser economistas franceses. ¿Por qué digo esto? Hay 2 únicamente franco-argentinos, pero el resto son todos economistas franceses. Y digo esto porque a veces Francia mira con mucha simpatía a Estados Unidos, y nosotros también miramos con mucha simpatía a Estados Unidos, pero en los 2 lugares. Pero creo que en Francia hay una manera de mirar algunos temas y de actuar en consecuencia, que es lo importante, diferente. Entonces, yo tengo muchas expectativas en que las palabras encarnadas, como es el caso del doctor Kligsberg, tengan un valor importante para la sociedad y también para los decisores, que es importante que escuchen. Gracias. Ojalá lo hagan. Ya para terminar, no pude evitar preguntarle si ¿qué vale más, encender una vela o maldecir la oscuridad? Que es la frase tipo que emite de vez en cuando. Sí, de la serie de televisión dedicada a mis ideas, el informe de Kligsberg, que cualquiera puede encontrar en YouTube, y que fue nominada al premio Emmy, termina todos sus capítulos con esta reflexión que no la inventé yo, sino que está extraída del texto bíblico, que es mi fuente de referencia fundamental. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Y yo estoy lleno de esperanza. Yo trabajo unas 20 horas diarias porque estoy lleno de esperanza. Y me encontré ayer con los jóvenes argentinos que están viviendo en la ciudad universitaria, en la ciudad argentina. Unos jóvenes argentinos y de otras nacionalidades, porque el 20% había jóvenes de muchos otros lugares distintos. Unos jóvenes que ellos son la esperanza caminando. Están en desacuerdo total con la falta de ética, con las desigualdades, con los fondos buitres, etc. Jóvenes brillantes de físicos, matemáticos, haciendo postdoctorados, doctorados, becados a través de un plan de apoyo del gobierno argentino y con toda una recepción muy importante por parte del pueblo francés, la sociedad francesa. Ellos son el futuro. Y a ellos hay que ayudarlos con elementos para que no los convenzca ningún nihilismo ni ningún escepticismo. El capitalismo salvaje no es la única forma de desarrollo de la historia, ¿no? El Papa dice cada rato, el Papa Francisco, fue totalmente terrible el régimen que dominó Europa Oriental, fracasó, fue un fracaso del género humano. Pero el capitalismo salvaje no ha mostrado que allí esté el final de la historia ni nada que se le parezca. Estamos presenciando en este momento en Europa cómo se está produciendo la migración más gigantesca de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Es tratada con muy poca solidaridad y es un producto del capitalismo salvaje. No es que la gente está migrando porque busca fortuna, se está migrando por desesperación porque no tiene ni tierra, ni trabajo, como decía el Papa, ni techo. Por eso no funciona. Eso no es ya ni siquiera un tema ideológico, político. Es más la economía, porque esa economía es solo a favor de una. El ser humano necesita otras salidas y las tiene sobre el planeta. Brasil sacó a 40 millones de la pobreza.
El plan que mencionó la embajadora argentina es la mayor política social probablemente de la historia argentina reciente. Es un plan para sacar a los 3.600.000 niños pobres, todos los niños pobres de la Argentina, de la pobreza. En 5 años de funcionamiento, la vida mejoró totalmente para ellos. Uruguay terminó con la pobreza extrema. No son solo los países nórdicos. Economías que apunten hacia tener en cuenta a la gente, y eso para mí son cosas muy concretas, no son slogans. Inversión en educación creciente y educación de buena calidad. Inversión en salud pública. Empoderar a la población. Aliento a la pequeña y mediana empresa, que son un factor de empleo absolutamente fundamental. Las políticas que son a favor del 99%, el 99% quiere además esas políticas. Entonces, ¿cómo no decir, más vale encender una vela? La vela de apostar a educación, la vela de apostar a salud, la vela de apoyar políticas públicas que hagan reformas sociales serias, y la vela de discutir sobre ética permanentemente, porque la marginación de esa discusión por parte de la economía ortodoxa fue una pérdida para el ser humano. Que simplemente maldecir y cuestionar. Es muy importante cuestionar, pero proponer, y tenemos una plataforma de propuesta. A su cabeza está en este momento la persona que tiene más credibilidad en el planeta, que es el Papa. El Papa ha dicho, cuando ingresó al Congreso de Estados Unidos, en el momento anterior a ingresar, un periodista le preguntó opiniones y él le contestó, y creo que eso debería ser muy simbólico. Por favor, no me etiqueten, escúchenme, ¿no? Yo diría humildemente, no etiqueten, busquen los datos, las cifras, las alternativas a ese nivel. Y estoy lleno de esperanza y eso es lo que quiero transmitir con esa frase. No hay que perder la esperanza. En fin, pues ya lo saben, la editorial francesa L'Harmattan acaba de publicar la traducción del libro Ética para empresarios del economista argentino Bernardo Klingsberg. Muchísimas gracias, señor Klingsberg, doctor Klingsberg, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo que siga su cruzada para aumentar la justicia social en nuestro planeta. Es un honor haber estado en una audición que se ha ganado tantos lauros por su excelentísimo aporte a mejorar la calidad del debate. El honor es nuestro.